Lo decíamos recién, tenemos una visita que nos congratula mucho. ¿Por qué? Porque es mezquino para las notas, qué difícil fue la negociación para... No, para nosotros la verdad que estuvo bastante fácil, pero vino con custodia. Es gente rara la de la radio, ¿no? Jorge Claramonte, muy buenos días y muchas gracias por acercarte. Hola Carlos, bien, gracias a vos por la invitación y aquí estamos para hablar un poco de la radio también. Para hablar de la radio, Sí, básicamente vamos a invertir un poco los roles porque me parece que, puesto al tanto de que el 27 se conmemora un día importante para quienes sí, amamos esta radio, ¿no? La radio en su esencia, que hoy está en una etapa bastante compleja, sumando la imagen, sumando tantas cositas que uno por allí ni se las imaginaba, ¿o no? es verdad. Bueno, y los que venimos de la vieja radiofonía, de la última etapa de la vieja radio, ¿no? Porque somos relativamente jóvenes, Pela. Este, ¿Eso forma parte de Zona Negra o...? no, justamente, yo por ejemplo me crié escuchando la radio AM aquí en Catamarca, radios de Buenos Aires que llegaban, Claro. podías escucharlas de noche únicamente. Claro. Y hasta las de Chile. Y así me fui formando con una vieja Rancer que tenía mi viejo ahí, escuchaba la radio de Sí. chiquitito, me encantaba la radio, jugaba con la radio, es más, hay vecinas que todavía se acuerdan que simulábamos hacer programa de radio ahí en el barrio, Ajá. en las 250 viviendas donde pasé mi infancia, y todavía se acuerdan que tenía un programa que se llamaba La Banana, y era algo así como el hiperhumor, ¿te acuerdas Ajá, de sí, la sí, sátira sí. que hacían ellos de la radiofonía en ese momento? Sí, sí, sí. Bueno, y con eso después me gustaba ir a transmitir partidos de fútbol de mis compañeros. Cuando no jugaba yo, estaba grabando algún partido de fútbol. Y así crecí y de pronto se me dio la posibilidad con Luis Acosta, el violinista, lo debes Sí, conocer, sí, sí. ¿verdad? Claro. Luisito un día me llama y me dice, Jorge, tengo la posibilidad de hacer un programa de radio nacional, año 85, no había FM, era la única radio. Claro. ¿Te animás vos que andás siempre tonteando con el tema de la radio, de armarte un programa? Me dice. Y los vecinos dijeron sí, que se vaya de acá. Y así, 20, 21 años que tenía, armé una estructura para un programa de radio sin ninguna experiencia previa, sin ninguna preparación previa, solamente como oyente de radio. Y nos animamos y salimos al aire un domingo a la siesta. Para mí fue como meterme en otro mundo. Ese fue el comienzo de tu historia en la radiofonía. Sí. Ajá. Esa fue la sensación que siempre recuerdo, ¿no? Es como haber entrado por el micrófono de esa vieja radio nacional, haber metido en cada uno de los hogares, es lo que sentía en ese momento. Y ahí comenzó, año 85, bueno, después ya todo lo que... ¿Qué enfermedad la radio? Sí. ¿Qué enfermedad? Pero con gusto, ¿no? Ah, sí. Una enfermedad, una locura Digo, linda. a ver, no es enfermedad quizás el término, pero qué cosa que no podés soltar después. Es que hay un poco de enfermedad también, somos un poco enfermos de radio, claro que sí. Yo no hice otra cosa en mi vida, no sé ni cambiarte una bombita de la luz, lo mío pasa por la radio, por el periodismo en definitiva también. Vos arrancaste como periodista, o sea, más allá de esta experiencia, pero tus comienzos fueron periodista deportivo. No, fue conduciendo un programa en Radio Nacional, como te acabo de contar, ni siquiera puedo decir, empecé tirando cable o de móvil o haciendo periodismo deportivo, que es como comienza muchos de los que empiezan esta profesión. Empecé conduciendo, después me fui a Córdoba, a Radio Nacional de Córdoba, a aprender, porque no me tomaron en ningún momento. Claro. No estaba preparado, era otra la exigencia. Pero aparte, en esa época donde la radio tenías personalidades, personajes... Tremendos periodistas. Claro, ¿no? intocables. Sí, exactamente. Había Empezando por José Oreste Gairo, que era director de esa radio en ese momento, y para abajo, bueno, muchos reconocidos hasta hoy. Pero ahí aprendí, digamos, de manera autodidacta y gracias a ellos, viéndolos trabajar. Y después, cuando volví a Catamarca, me llamó un día mi hermano y me dice, están las FM, hay una que es muy popular, que era Radio Frontera en ese momento, y había 2 o 3 más. Estaban Casti, FM Catamarca, Radio Valle Viejo, que estaba empezando en ese momento, que transmitía solamente mediodía, si mal no recuerdo, y me vine a Frontera, que estaba Pepe Yunes aquí, y ahí sí empecé ya conduciendo otra vez otro programa, hasta ahora que no paramos ya.
¿Y por qué me surge? ¿Por qué? Pero vos hiciste periodismo deportivo. 8 años relatando fútbol, sí. Ah, eso Sí, sí. era. Pero bueno, eso tiene que ver también con que mi primera actividad acá periodísticamente fue un programa con la excusa del folclore y la música popular, era político. Ah, Contenido político tenía. Hasta que un día nos amenazaron con volarnos la radio. Sí, sí, Pepe Junior no se olvida nunca más de eso, me lo recuerda todo el tiempo. Ricky Figueroa, que ya no está entre nosotros, sí. anda por otra parte. También donde me encontraba, me recordaba esa anécdota que tuvo que ver con una investigación periodística en aquellos años 88, creo que fue 89, no recuerdo, poco antes de la muerte de María Soledad, donde era una época jodida para Catamarca políticamente, ¿no? Y periodísticamente. Muchas cosas no se decían y quizás si se hubieran dicho se hubiera evitado también la muerte de María Soledad en su momento. Y bueno, detrás de eso hubo una interpelación en ese entonces al ministro de Seguridad, al jefe de policía. La legislatura estuvo colmada de periodismo después de muchísimo tiempo, porque prácticamente no había cobertura de sesiones en esa época. Fue muy, ¿cómo te puedo decir? Muy polémica la situación, y además hubo 4 horas de interpelación en ese momento al ministro de Gobierno de Catamarca. Y al término de esa disertación fue que vino la amenaza de bomba que me comentó Pepe. Claro. Y ahí salgo de Radio Frontera, cruzo la Galería de Catamarca, al frente había un local donde había un señor que se llama Ricardo Gómez, y le digo, ¿puedo ir a transmitir fútbol? Porque ya no quería saber nada de la política. Y me dice, sí, aparte, escucho tu programa, me gusta también. Y ahí comienza la otra historia. La otra historia. Sí. De todo este proceso, porque que se cuenta en pocos minutos, pero... sí, pero son años, claro. Son años, son momentos buenos y momentos malos. Sí. Sacando Zona Negra, que es un hecho puntual del que vamos a hablar, ¿qué otro instante recordás vos como de placer puro en lo radial? Ese que te acabo de mencionar, ese programa se llamaba Frontera Adentro, lo disfrutaba muchísimo. Hay personas que todavía lo recuerdan, y otros que ya murieron, por supuesto, también, porque imagínate que era un público muy adulto que le gustaba ese programa. Claro. Y bueno, ya no están tampoco. Y después las transmisiones de fútbol las disfrutaba muchísimo. Me encantaba relatar, ir a la cancha, la previa, el clima, todo esto que significaba la producción de un programa deportivo, ya sea en Radio Nacional, en Valle Viejo, donde haya sido, hasta en Ancash estuvimos transmitiendo también, y lo disfrutaba mucho. Y después, bueno, todo lo disfruto, Pela. Vía Libre lo disfruto muchísimo, para mí es un recreo a la siesta. Después viene el trabajo del servicio informativo cada tarde, que es otro trabajo en realidad. Sí, es distinto, es otra cosa. Es distinto, sí. Es otra cosa. Y bueno, y ahora, como decís, Zona Negra también, que no lo disfruto tanto. ¿Cómo que no? No. A Zona Negra no lo disfruto. ¿Por qué? Curiosamente, te puede parecer curioso, pero es el único programa que al día de hoy, cuando estoy a punto de comenzar, siento la adrenalina del inicio. Pero es fantástico eso. Pero no lo puedo disfrutar hasta que no terminó el espacio. O sea, es tanta la expectativa del público, que la presión que te van metiendo minutos antes o días antes, que ya no es tanto como antes, ¿no? Y como en los años 2007, 2010 o 2014, ya no es tanta la presión, pero sigue siendo igualmente, no sé por qué fenómeno, un programa muy esperado, así como quien espera una serie televisiva favorita. Sí. Y sí reconozco que no lo llego a... Ahí estamos viendo algunas imágenes, nos acompañan con el canal de YouTube de Zona Negra. Uno de los cortometrajes, lo que estamos viendo ahí, cortometrajes muy caseros que hicimos, ¿no? Sí. Cero profesionalismo, ahí fue todo a pulmón. Pero Ya te has metido en Zona Negra y yo... Voy a llevarme por donde quieras. No, ya vamos a volver a Zona Negra porque es... Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Cómo? Porque vos sos un tipo que reflexionás sobre la radio, sobre la política, sobre todo, o sea, hay reflexión. ¿Cómo evaluás hoy esta radiofonía, esta radio mixtada con lo visual, que por ahí, no sé, cambió la forma? Sí, cambió. Cambió la forma, eso es indiscutible. ¿Cómo la vivís vos? No me gusta.
yo prefiero siempre la radio, prefiero escuchar la radio. No veo nada entretenido en mirar la radio. Poner al mirar un programa radial me aburre. A mí me aburre particularmente, no lo hago. Cuando escucho radio. Que aparte pierde uno de sus... La imaginación, que es la principal... Hay dos cosas, la imaginación, Sí. la perdés porque tenés ahí, es Ya, contundente. estás viendo todo. Estás viendo todo. Pero por otro, para mí siempre la radio fue algo que te acompaña mientras haces otras cosas. También, exactamente. Es algo muy práctico. Sí, no, a mí no me gustó esta modificación, pero la acepto absolutamente, porque todo suma. El hecho de tener ahora la posibilidad, por ejemplo, de que un móvil salga con imagen y te pueda mostrar lo que antes solamente podías imaginar, también está bueno. Pero yo aparte soy bastante tímido, así que me vino muy bien esto del barbijo para estar en la Sí, radiofonía. se nota, está con barbijo. O sea, decir que no era con capucha, porque si no, está acá encapuchado. Capaz que en otra instancia no hubiera venido tampoco. Pero hay que adaptarse a los cambios, siempre hay que adaptarse, Pelator. Pobre Sole, ¿no? ¿Eh? Pobre Sole. ¿Por qué? Ah, no sé, qué sé yo. Digo, no, ella es estás hablando de mi novia, de mi sí, pareja. no, de la soledad, decía yo. Sí. Sí. A mí lo que me interesa siempre lograr en la radio, me parece que lo más importante, y hasta suena a obviedad, ¿no? Pero es la comunicación. Y no es lo que siempre se consigue en los medios. Hay muchos medios que pueden ser muy buenos tecnológicamente, pero no llegan al fin. Se quedan en los medios, en el medio, no llegan a la comunicación. ¿El ego? No sé qué puede ser, pero vos fíjate que para establecer ese contacto con el oyente, despertar ese interés en quien te escucha también, no hace falta ni que seas un licenciado en la comunicación. A veces lo consiguen personas que se han preparado medianamente y llegan hasta un micrófono. Es que eso sí, es una fórmula que todavía que nadie la descubre. Que nadie la descubrirá. ¿Está tampoco. o no está? Exactamente. Y hay por ahí medios de comunicación. La heladera no es un medio de comunicación, pero hay medios de comunicación que comunican menos que una heladera. Sí. Porque eso es real, eso pasa, sí, lamentablemente. Sí. Y es lo único que a mí siempre me preocupó, ¿no? Que lo que uno hace llegue, interese, sea atractivo para quien te escucha y manejarte con la mayor naturalidad posible y sinceridad ante todo. Que sea el tipo que está en la radio o en la televisión, que sea el mismo, fuera de cámara y fuera de micrófono, ¿no? Yo lo siento así y veo muchos compañeros de trabajo que son así también, y que logran establecer ese vínculo con el oyente que no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Y nadie te puede decir cómo hacerlo. No, tampoco, no está en los libros. No está en los libros, no está en los libros y hay grandes antecedentes sobre eso bueno, somos oyentes, básicamente. Básicamente, claro. Somos oyentes y sabemos cuáles son la trascendencia que han cobrado algunos protagonistas de la radiodifusión argentina en estos años que han llegado, que simplemente no tenés como descifrar por qué un Pereira, por qué un Vargas, por qué... ¿Te das cuenta? Exactamente. Y uno analiza... un Guerrero Martínez claro, o quiere copiar y no hay forma. No, claro. no hay manera. No hay manera. Bueno, ahora sí, Zona Negra. Un producto, lo digo yo, que ha trascendido a la radio de la cual sale, que es Radio Valle Viejo, la ha trascendido a la radio. Sí. Y se ha instalado en el imaginario y en la espera popular de una manera increíble, Jorge. Sí, es un fenómeno que nos pasó por encima en su momento. Cuando comenzó era un programa de actividad paranormal, que no sabíamos ni cómo se iba a realizar. Con el Chelo Rodríguez lo empezamos a hacer. Hubo dos etapas, la primera que pasó desapercibida y la segunda, que es cuando se suma el profe Maidana, Marcelo Maidana, que cuando ya no iba a hacer yo el programa, no iba a hacer a Zona Negra porque carecíamos de relatos, viene el profe y me dice, yo tengo para sumarte varios. Y a partir de ese momento, de 2007 para acá, fue como el boom, la explosión. Yo lo interpreto hasta como una necesidad de cierta parte de la población de poder contar estas historias en algún lugar que no había. Porque no es lo mismo narrar un acontecimiento paranormal, sobrenatural, inexplicable en cualquier programa radial, a cualquier hora, que hacerlo porque te van a tomar por loco, por mentiroso, porque estás inventando, porque qué te pasó, que te fumaste algo. Eso era el comienzo. Pero después parece que había muchísimo más personas que habían atravesado por este tipo de situaciones y nos fueron
poblando de mensajes, en principio de mensajes y después de relatos, y el público copó la parada Claro. y llevó el programa para otro lado. Y desde ahí ya, incluso con el tema de las las redes sociales, primero fue el mensaje de texto, después, bueno, el WhatsApp vino mucho Sí. después, las redes sociales, fue la explosión del programa y ya no paró más. Tanto así que hubo otro momento, en el año 2010 o 2011, no recuerdo, que tuvimos que sacar unas revistas a la calle. Sí, me acuerdo. Un par de libros también que se agotaron, ¿no? Increíblemente, de manera impresionante. A mí, aún hoy, me sorprende ir a grabar en algún lugar, en cualquier lugar de Catamarca, algún domicilio donde nos llaman para contarnos una historia y encontrar ahí o una revista o el libro. Y ya te piden que lo firme, pero es impresionante. No sé cuánto se habrá vendido ese libro, te juro, Pela, porque en su momento me dijo Eduardo Sartí que iba por los 6.000, después me dijo que iba por los 11.000 de venta. Ya he visto la plata de 300 nada más, ¿no? 300 libros. Y después ya fue con la editorial de Héctor. Claro. En el año 2013, justamente para esta fecha fue del año 2013 el segundo libro. Y como te digo, se nos fue el programa de las manos. Y ¿Por qué decís que la gente le dio otro porque camino? ellos lo tomaron, empezó por el lado de lo paranormal, y lo paranormal no es sinónimo de terror ni de miedo. Ellos lo llevaron para el lado del terror, del miedo, Claro. de las apariciones, de la magia negra, de muchas cosas que uno cree que no están existiendo, pero tantas personas de tanta diferencia de clases sociales. Como dijiste vos una vez, atraviesa todas las clases sociales. Todo. Atraviesa cualquier persona de cualquier profesión, de cualquier edad. Algo le pasó en la vida alguna vez. Eruditos o no eruditos, creyentes o no creyentes. Sí. Que tampoco es una cuestión de fe. Si bien cuando uno dice yo creo, es como que está dudando, creo que, pero a la vez creer es la religión, lo dice, ¿no? Es estar seguro. Claro. Para decir, por ejemplo, creo en Dios Padre Todopoderoso en el rezo, estás seguro de que crees en esa existencia, ¿verdad? Yo creo que estamos más seguros los que hemos atravesado por alguna situación sobrenatural o paranormal de que hay algo más que aquel que no la vivió. Claro. Estamos más seguros los que hemos pasado por esto que los que nunca la han visto. Y dicen, yo no creo en eso, porque nunca le pasó. Claro, seguro. Jorge, y ahora, bueno, transitaste por escuelas, ¿te llamaban? Sí. ¿Te Fuimos siguen a debates en escuelas, y nos siguen invitando todavía. Te siguen Dentro invitando. de poco hay que ir a Capayán también, sí. Revista, libro, hoy Videos. videos. Y un proyecto que no te puedo decir nada, que también está muy pronto a comenzar. Qué bueno. No te puedo adelantar mucho, pero... Está bien. Sí. O sea, aparte que sea una aparición. No, pero es un programa que me da mucha gratificación. Alguna vez bromeé, yo ya no me llamo Jorge, me llaman Zona Negra. Te llaman Zona Negra, sí. Me paran en un operativo de control, me piden la documentación y me dicen, ¿cuándo hay Zona Negra? Cuando ven el documento. ¿Cuándo hay Zona Negra? Este viernes que viene, próximo trasnoche de viernes, sí. Cuando surge este proyecto, esta propuesta de programa, en un espacio que evidentemente le encontraste el agujero al mate, se estaba necesitando este lugar, vos lo dijiste recién. Sí. ¿Te imaginabas todo este camino? No me lo imaginé cuando comenzamos de ninguna manera. Se fue dando naturalmente, y aparte que nunca me lo tomé muy en serio, más allá que siempre lo hicimos con muchísimo profesionalismo al programa. No me puse a pensar, qué fenómeno que estamos atravesando, qué bien que nos va. No, lo seguí haciendo con la misma naturalidad de la primera vez. ¿Los mismos nervios? Nunca me la creí tampoco, nunca me creo nada, pero digamos que con este tipo de programas, más de uno se podría volver un poco loquito por decir, como me han dicho compañeros de trabajo, tenés una mina de oro ahí en Zona Negra, hasta para facturar, ¿no? Sí. Pero no, ni por ese lado tampoco. No lo quise ni siquiera comercializar al programa, pues sería mezclar las cosas. Y ya me fue. ¿Cuál era la pregunta? No, y bueno, pero si te habías imaginado llegar a esta evolución de desarrollo de Zona Negra. No, incluso ni siquiera me imaginaba que iba a permanecer tanto tiempo. Llevamos 22 años, Pela. 22 años. 22 años de Zona Negra. Y bueno, la expectativa sigue vigente, está tocado por y la las varita historias mágica. siguen surgiendo. Siguen apareciendo historias todo el tiempo, algunas siempre me terminan sorprendiendo, más que otras, pero
pero siempre hay, porque estas cosas siguen pasando y como dijo Mirta Legrand, el público se va renovando y seguramente habrá público para rato, supongo, ¿no? Bueno, Jorge, agradecerte este ratito bueno, primero lo trascendente para mí era poder en vos también reflejar un poquito de la historia de la radiofonía en Catamarca, porque Sí. ha sido parte, por supuesto, Sí. hay más, hay menos, hay con más años de antigüedad, con menos, Claro. pero somos parte de eso. Sí, fíjate Y- las vueltas de la vida que cuando te contaba que yo empecé en el año 85, había próceres, y más que próceres en esa radio nacional, casi dinosaurios había Sí. trabajando en su momento ya, Sí, de hoy, y esos mismos compañeros de trabajo que estaban en Radio Nacional derivaron después a las AFM. Claro, Y hoy los tenemos, por ejemplo, vos y yo en Radio Valle Viejo, a muchos de esos compañeros Exacto, que estaban exacto. antes en la vieja radio. y en la única. Y en la única radio que había. Y en la encima, única. sí. Hoy parece increíble esa realidad. Hoy a Sí. los chicos decían, había una sola radio. Claro, ¿Cómo? exactamente. Y además los chicos no te consumen radio. No sé. Bueno, vos marcaste una diferencia, es cierto, también con el caso de Zona Negra. Muchos chicos se suman a ese programa, de todas las edades en realidad, claro, ¿no? No, pero los jóvenes, son los Sí, mensajes que yo recibo en el programa anterior al tuyo, son jóvenes. Sí, sí, hay muchos Que jóvenes se entretienen, sí, que se cierto. juntan en distintos lugares, en el Jumial, en la plaza, en esto, que es compartido, aparte generó ese efecto, Sí, porque tienen sí. miedo de escucharlo solo. Sí, se preparan pizzas, hacen una juntada para escuchar el programa. Es muy lindo todo eso. Y te lo siguen contando Sí, todavía. es a uno. magnífico. Gracias, Bueno, Pela, por esta no, invitación. por favor, podríamos charlar horas de Zona ¿qué te Negra, parece? de la radio y de todos los sueños que por allí se entrelazan. Te agradezco a vos, muchísimas gracias, Gracias por la por tu invitación, presencia. No, por favor, un gustazo enorme. Gracias a la custodia y a Sole, muchísimas gracias. Valentina, nos vamos, chicos, nos vamos. Ah, dígale, Jorge, yo le grabo, no le molesta que yo le haga la risa para... No, me encanta la risa tuya para Zona Negra, sí. Ahí está, Valentina, usted que me reta. ¿Cómo es? No es un oficial.